Y no tienes una mezquita, ¿qué haces? ¿No rezas? Pues tienes que rezar, ok. Supongamos que lo haces en tu casa. Pero si por tu casa viven 20 más, ¿qué es lo que tienes que hacer? Abrir un lugar de oración. Mientras en la iglesia no existe nada parecido, ¿no? Aquí sí tenemos la opción de llegar a decir, bueno, pues tienes donde juntar a la gente, o tienes un perfil ideológico diferente al que puedan tener otros, por ejemplo, que es lo que pasa con nosotros, con la salafía. Entonces lo que haces es habilitar un lugar. No lo construyes, sino simplemente habilitas un lugar, ¿no? Como en este caso, este lugar que pues, es parte de un cibercafé, que ya más que cibercafé, más bien es más bien papelería e impresiones, ¿no? ¿Por qué? Porque visto cómo está pasando todo esto muy rápido, ¿no? Y ahora ya rara vez la gente se acerca a un cibercafé, ¿no? A hacer su trabajo, porque lo hace a través del celular. Sí. Entonces ya es bien difícil. Entonces, eso se combinó con el asunto de que nosotros ya necesitamos un lugar para rezar. Entonces yo le dije, bueno, la única opción que tenemos, porque nosotros teníamos un lugar antes, tenemos un lugar ahí en la Lorenzo Boturini, cerca de la delegación Venustiano Carranza, porque más o menos se Entonces, como ya no se puede pagar eso, les dije, bueno, la opción que yo tengo es esta, ¿no? Pueden venir cuando quieran, pueden rezar cuando quieran, y el viernes y el sábado es cuando hay más movimiento, que lo dedicamos para que estemos desde la oración del Yuma el viernes y desde la oración del Dohor el sábado. Y ya nos salimos aquí como a las 8, 9, hasta 10 de la noche. Cuando viene el Ramadán, pues incluso se puede alargar hasta las 11 de la noche. Entonces, para que más o menos se den cuenta, ¿no? Buenas tardes. Para que más o menos se den cuenta, ¿no? O sea, pareciera ser que no, ¿no? Dirías, bueno, aquí, pues sí, aquí. Ahí están las alfombras. No necesitamos objeto de adoración, no necesitas un adoratorio. Entonces, como necesitamos un adoratorio, pues agarras y nomás buscas hacia dónde está la Meca, noreste. Es más o menos hacia dónde, hacia el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, no al Benito Juárez, me refiero, no al AIFA, ¿verdad? Sino al aeropuerto Benito Juárez. Y entonces ya, pues aquí rezamos, ¿no? Hombres y mujeres. El viernes se da un sermón, ¿no? Incluso si quieren venir ese día, también están invitados. Muchas gracias. Y ya, pues sí, adelante. Okay. Hola, buenas tardes. Estamos aquí con el señor Mohamed Ruiz y le vamos a realizar unas pequeñas entrevistas sobre la cultura del Islam. Bueno, la primera pregunta es, ¿puede contarnos un poco sobre usted y cómo es que adoptó la cultura del Islam? Bueno, yo vengo de una familia católica apostólica, es decir, una familia católica tradicional mexicana, pero yo desde pequeño no estaba de acuerdo con el asunto de la Trinidad, ni con el asunto de los santos, ¿no? Ni con el asunto de los Cristos. Entonces no me sentí identificado, ¿no? Entonces, de chico pues no puedes hacer gran cosa, ¿no? Sí hice un poco, a la edad de 12, 13 años, que fue cuando hicieron en mi casa el asunto de la comunión que se hace posteriormente, ¿no? Ya una reafirmación de la Iglesia Católica, y mis hermanas hicieron la primera comunión y yo también, pero de cuenta que cuando llegué al curso de la comunión, yo no estuve de acuerdo en nada, pero yo todo lo que me decían en el curso pues lo contestaba. Entonces quien era mi maestra pensaba que yo iba a ser el más sobresaliente de todos. Decían, no, pero ¿cómo? Si él se lo sabe todo, ¿por qué está pasando aquí? Entonces ya se sentó a hablar conmigo y le dije, sí, pero es que yo no estoy de acuerdo. Me dijeron, pues contesta lo que sabes, no lo que estés de acuerdo, no. Y dije, sí.
ponemos con una condición, que abajo del examen pueda poner, pero aún así yo no estoy de acuerdo. ¿Sí o no? Me dijeron, bueno. Y finalmente así lo contesté y... Entonces ahí te das cuenta desde el principio, ¿no? Estamos hablando de 11, 12 años, ¿no? Cómo tú ya no estás de acuerdo con el parámetro de la religión de tus padres. Pero pues obviamente de chico no haces nada. El segundo asunto fue cuando cerca de donde yo vivía, una chica estaba metida en el asunto de este asunto, de los que invitan a la gente a regresar a la iglesia, ¿no? Y entonces yo me metí al curso otra vez nuevamente, pero me di cuenta que seguía yo en lo mismo, o sea, yo no conjugaba con lo que leía, ¿no? Y sobre todo con lo que decía, ¿no? Entonces yo dije, pues no, yo ya no soy católico. Y de ahí, pues, creces un poco más y yo a los 18 años me puse a buscar, ¿no? A ver dónde estaba lo que yo veía como la fe, ¿no? ¿Cuál era mi diferencia? No era sobre el asunto de la misión de Jesús, sino el asunto de lo que le adjudicaban a Jesús. Entonces, cuando llego yo por primera vez a la comunidad musulmana, después de buscar en otras vertientes del cristianismo, me doy cuenta que ahí sí tienen la misma visión que yo sobre Jesús. Jesús es profeta, Jesús es mensajero, ¿no? Pero Jesús no es el Hijo de Dios, Jesús no es Dios mismo. Entonces, conjugan mucho mis ideas con esto. Ya lo último que tuve que hacer es relacionar, ¿no? El asunto con respecto a quién era Mohammed. Paz y bendición de la con él. Y entonces, cuando yo me doy cuenta que era la misma visión que yo tenía de Jesús, ¿no? Entonces me di cuenta, bueno, pues estos tampoco adoran a Mohammed. Y finalmente, pues, di por hecho que ahí era, ¿no? Para esto yo llegué a la comunidad musulmana en 1991, ¿no? Y fue a través de la embajada de la OLP en México. Yo conocí a José Yossi, era el embajador en este tiempo, y yo hablé con él y le dije, yo quiero conocer su religión. Me invitó y finalmente me di cuenta de... Pero tardé 2 años en tomar el Islam. 2 años, primera porque tenía que aprender más. O sea, yo sabía lo que se me iba a presentar en mi casa, ¿no? Cuando dijera, pues que creen, ya no soy católico, soy musulmán. Y entonces yo tenía que aprender más. Y en ese tiempo, a diferencia de hoy en día, el único lugar de reunión era un espacio que dedicó una de las embajadas dentro de sus instalaciones para rezar. No para hacer proselitismo, sino para rezar exclusivamente. Y, ya sabes, tocando puertas, ¿no? Finalmente me la abrieron. Y entonces finalmente estuve yendo mucho tiempo, ¿no? Pero ya después ya se me estaba haciendo costumbre de no tomar la decisión, ¿no? Hasta que finalmente tuve un problema complicado. Yo tengo tabique desviado y empecé a sangrar. Un día que estuve llegando a mi casa, precisamente venía de la entrevista con la gente de la embajada que atendía la parte de la oración, ¿no? Precisamente aprendiendo sobre la religión. Y una sura que se llama Sura del Pueblo. Y parece mentira, pero empecé a sangrar. Y entonces, ya con el temor ¿no? de qué iba a pasar conmigo, porque estaba solo totalmente, no había nadie que me auxiliara, ¿no? Dije, no, pues, Alá, te pido que me des la oportunidad de hacer la shahada primero. Y si después ya me quieres sacar de este mundo, pues ya, ¿no? Pero primero permíteme hacer eso. De pronto sí se paró, ¿no? Pero yo, para ese entonces, yo estaba lleno de tapones de papel, combinado con alcohol, combinado con loción que le había volado a mi papá, para de tratarme de detener.
Y yo dije, no, pues ya se detuvo, ¿no? Yo pensé que nada tenía que ver, ¿no? Sino que mi madre se da cuenta que tengo un tapón yo de papel ahí, que no me lo quiero quitar. Si no te lo tienes que quitar porque te vas a generar un problema de salud, ¿no? Tienes que ir al médico. Entonces sí fue al médico. Y el médico agarra y se pone a platicar conmigo. Ya le explico qué es lo que pasó. Me saca el tapón, ¿no? Y yo meto las manos. Y me dice, no, deja, quita las manos. Eso no es todo. Y me dice, ¿quieres saber qué te lo tuvo? Y dije, sí. Y me dice, un coágulo de sangre. El doctor no me conocía, ¿no? El doctor simplemente me habló de lo que médicamente él sabía, ¿no? Me dijo, el coágulo de sangre fue lo que te detuvo la hemorragia que tenías. Ya lo vamos a sacar. Al parecer ya las venitas que tenías abiertas ya se tranquilizaron un poco, por lo menos ahorita, ¿no? Y me dijo, ¿no? Que en algún momento buscara intentarlo arreglar. Y pues no lo hice y no lo he hecho, ¿no? Por temor, pero unos años después, ya siendo musulmán y estando en la Meca, ¿no? Alguien me habló de las bondades del agua de Zamzam. Y yo me eché agua de Zamzam. Yo sé que me estoy saltando un poco, pero para que entiendas más o menos qué tanto ha influido este asunto. Me eché agua de Zamzam. Me la eché en la nariz, precisamente. Y estando en Arafat, sí, me pusieron como una telita hecha con cebolla, ¿no? Para que me detuviera un poco la sangre. Pero de ahí en fuera, se acabó el problema, ¿no? Yo no he tenido otra vez una hemorragia nasal, ¿no? Y mira que antes me echaba agua, ¿no? O sea, el calor y me echaba agua y sangraba, ¿no? Hoy en día dirás, bueno, pues a lo mejor ya no haces eso, ¿no? Sí, lo sigo haciendo, porque el calor te gana y te echas agua. Y sí, alguna vez dije, híjole, a ver si no me vuelve a renacer el problema. Pues no. Así que algo tuvo que ver. Ahora, el día que yo hice shahada, regresando otra vez al principio, el día que yo hice shahada, ese día, el día que yo me convencí a hacer shahada, no hice shahada, el día que yo me convencí a hacer shahada, ese día, yo me acuerdo bien que me habían leído la sura del coágulo. Es una sura que es la sura principal, ¿no? Porque habla de la creación del ser humano. Lee en el nombre de tu Señor, lee en el nombre de tu Señor que ha creado al hombre, lo ha creado de un coágulo de sangre, ¿no? Que el Señor lo que no sabía y que ha creado al hombre de un coágulo de sangre. Lee que tu Señor esté más poderoso. Esa sura, ¿no? Me la habían leído completa. Le estoy diciendo ahorita con pedacitos, exactamente el orden, pero la sura concretamente lo que te habla es que Alá creó al hombre de un coágulo de sangre. La traducción sería literal un grumo de sangre, ¿no? Pero se refiere a un coágulo. Entonces, pues para mí fue muy sorpresivo. Es obvio que cuando yo, ¿no?, tuve la oportunidad, pues lo primero que hice fue hacer shahada. Precisamente después de 2 años de estar entre la comunidad. Ahora, yo desde el principio estuve dando el agua, es decir, no era musulmán todavía, pero yo creo que ellos veían que me iba a quemar, ¿no? Porque mis conceptos eran iguales a los conceptos del Islam. No me refiero a que me imitaran a mí, sino que yo tenía ya mucho del Islam y ni cuenta me había dado. Entonces, fue así como yo tomé el Islam, ¿no? Creyendo en el monoteísmo, es decir, que Alá es el único que merece adoración, ¿no? Y que Jesús, Mohammed, Abraham, Noé, todos ellos son profetas y mensajeros. Sí, hay 2 pilares que solamente se realizan
por una vez en la vida, por lo menos. La shahada, estuvo solamente una vez, y la prevención a la Meca. Ahora bien, el valor que tiene la shahada, de que limpia todo, porque la shahada lo que hace es limpiar todo tu libro anterior, ¿no? Y es como abrir un nuevo libro de obras, ¿no? Así, como si fuera un recién nacido, para que no se puedan entender. Entonces lo que hace es, cuando haces shahada, abres tu nuevo libro de obras y todo lo malo que hayas hecho desaparece de manera automática, ¿no? Ahora bien, hay otras dos cosas que si las realizas, renueva nuevamente tu libro de obras, es decir, lo limpia, es como volver a abrir otro nuevo, ¿no? Y se agrega todo lo bueno que has hecho. Después de la shahada, el segundo asunto es la peregrinación a la Meca. Bien realizada, lo que hace es limpiar todo tu libro de obras y agrega todo lo bueno que hayas hecho durante tu vida anterior. Y el esfuerzo, el yihad por la causa de Allah. Ese hasta la fecha no se ha presentado. En estos tiempos modernos no se ha presentado. Creo que la última vez que se presentó fue con el último califato y con los otomanos. Y ya, hasta ahí ya no ha habido más lucha o esfuerzo por la causa de Allah. ¿Por qué lo envía? Porque prácticamente estás reduciendo tú a todo, ¿no? Toda tu vida, ¿no? Por defender al Islam, ¿no? Y eso no ha sucedido todavía en estos tiempos, ¿no? Aunque lo diga ISIS, aunque lo diga Al-Qaeda, aunque lo digan otros, no, porque esa declaración no la hace un ser humano cualquiera, tiene que hacerla o el califa en turno, que ahorita no hay califa, o el consenso de los sabios. Los sabios nunca han dicho sí a lo que hizo ISIS o sí a lo que pasó en Afganistán. No dijeron eso, ¿no? Pero lo hicieron, entonces finalmente queda como un asunto como de revolución, más o menos. Pero no un asunto que pueda decir, esto tiene que ver 100% con el Islam. O lo que está haciendo Hamas tampoco tiene nada que ver, ¿no? Porque pues ya vimos las consecuencias, ¿no? Ellos se metieron, ¿no? Nada más a una puntita de todo lo que está ocasionando, ¿no? Una puntita de lo que hoy en día conocemos como el Estado de Israel. Pero ya vemos todo lo que ha provocado, cuántos muertos ha provocado, ¿no? Ya no solamente en Palestina, sino en Líbano, en Siria, en Irak, en Irán, ¿no? Entonces es obvio que pues, algo estuvo mal, algo se hizo mal y obviamente se está pagando las consecuencias de ese haber hecho las cosas mal. La siguiente pregunta sería, para usted, ¿qué significa el Corán? El Corán es el último libro revelado, el sello de la cadena de libros que Allah nos envió la Torah, nos envió los Salmos, nos envió el Injil. No te digo la Biblia porque no consideramos que la Biblia sea la palabra de Jesús como tal, y el Corán, ¿no? Pero nos envió otros dos más que si tú lo analizas fríamente me vas a dar la razón. Cuando Noé estaba construyendo el arca, y bueno, desde antes que le empezara a construir, ¿no? Les dijo a su pueblo que hiciera las cosas lícitas. ¿En base a qué? A la ley. Yo te pregunto, ¿qué ley tenía Noé? No tenía la Torah. Entonces a Noé se le reveló. Bueno, segundo, Abraham, si tú recuerdas, cuando está en conflicto con su familia por el asunto de los dioses, ¿no? Lo que hace es decir que respeten la ley. La ley de Noé ya se había perdido.
seguramente se perdió en el diluvio o en el asunto de andar de nómadas de un lado a otro para ver dónde iban a vivir, él y su familia, y después de haber, ¿no?, liberado a todos los animales, no se sabe dónde quedó el libro, ¿no? Entonces, ¿qué llevó? El libro para Abraham. Pues para nosotros son 6, pero consideramos que, como dice el Corán y la Sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Alá no destruye un pueblo sin antes haber enviado un mensajero. Entonces, ¿cómo considero el Corán? El último libro revelado, el sello de ellos, tal como dijo: yo voy a preservar al Corán, ¿no?, y no habrá después de este otro libro, y va a servir para ustedes y para los tiempos posteriores, porque el Corán solo no se entendería si no tomas en cuenta los dichos y hechos del profeta Muhammad. El Corán te pone las reglas, te dice qué debes de hacer, y la Sunna te dice cómo los puedes llevar a cabo. ¿Te das cuenta? Hubo un adicional, ¿no?, generado por misericordia de Alá, que fue la Sunna, y entre Corán y Sunna es como se encausa el musulmán común y corriente. La siguiente pregunta sería: para usted, ¿qué significa el Corán? El Corán es el último libro revelado, el sello de la cadena de libros que Alá nos envió. La Torá, nos envió los Salmos, nos envió el Injil. No te digo la Biblia porque no consideramos que la Biblia sea la palabra de Jesús como tal, y el Corán, ¿no? Para usted, con una sola palabra, ¿cómo definiría el Islam? El Islam es un modo de vida completo, correcto y perfecto de adoración a Alá, sin asociarlo con nada ni con nadie. Y es la religión desde el principio nuestra. ¿Por qué? Tenemos entendido que el Islam acepta diferentes culturas y tradiciones. ¿Cómo es que se desarrollan o se ve la diversidad en el Islam? Como parte de la misma, Alá va a juzgar a todos por igual. No te va a preguntar de qué color eres, ni va a preguntarte por tu lengua, ¿no? O sea, no hay discriminación. O sea, de parte del Creador no hay discriminación. Entonces es obvio que por eso también se ha extendido muchísimo. Porque para nosotros el color de piel no es problema, la lengua no es un problema, el lugar de donde provenga no es un problema, ¿no? El asunto simplemente es llegar a la conclusión que Allah es el único que merece adoración y que Muhammad es su profeta. Si tú llegas a esa conclusión, pues puedes ser musulmán, aunque vengas desde la Patagonia, ¿no?, vengas de China, ¿no?, o vengas de la parte más occidental de los Estados Unidos de América. No importa. O sea, tú, y te lo digo con conocimiento de causa, cuando estás en la Meca, ¿no?, si acaso los distinguirás porque algunos llevan su bandera y quieren mostrar que también ahí hay presencia de sus países, pero que tú digas, ¿no?, que no puedes estar junto, no sé, a un africano, o no puedes estar junto a un chino, ¿no?, o a uno del Cáucaso, que son muy blancos, ¿no?, o uno muy alto, o uno muy bajo. No existe eso. Entonces, precisamente por eso es que el Islam se ha divulgado para todos lados, porque no tiene un límite territorial, no está abocado a un solo pueblo, ¿no? Mohammed tenía la consigna de llevar el conocimiento a todos, ¿no? Y cuando él falleció, ¿no?, antes de fallecer les dijo a sus compañeros: difundan esto, pero no difundan aquí solamente donde estamos nosotros, o donde hemos alcanzado a llegar, difúndanlo más allá, ¿no?
exclusivamente dedicado a es un lugar para rezar, no para los musulmanes. Es un lugar para aprender para los musulmanes, ¿no? Pero no puede tener otra función. Esa es la mezquita. Y la musala puede ser la misma sala de tu casa, o puede adaptarse a un lugar donde lleguen más musulmanes y que podría tener otra función, ¿no? Como en este caso nosotros, ¿no? Que es un cibercafé, ¿no? Y a su vez es mi papelería, pues, mi papelería, y a su vez es un lugar de oración. ¿Nos podría hablar un poco más sobre la peregrinación a la Meca? La peregrinación a la Meca se tiene que realizar por lo menos una vez en la vida, siempre y cuando tenga los medios y la salud para hacerlo. ¿Es lo que implica? No te puedes endeudar por ello, ¿no? Tiene que ser con tus propios medios, ¿no? Sin embargo, si es una donación, sí se puede aceptar. Si alguien te invita para hacerla, lo puedes hacer, ¿no? Y tienes que tener salud para hacerlo. Si tienes problemas cardíacos o de otro tipo, ¿no? Que implique que tú tengas que estar bajo un estricto control médico, pues no la puedes hacer. Pero eso no significa que no tengas la obligación de hacerlo. Entonces, ¿qué pasaría? Tú envías a alguien en tu nombre. ¿Cómo se da este asunto de mandar a alguien en tu nombre? Pues yo, por ejemplo, tal, sé que tengo problemas cardíacos y entonces yo no puedo hacer la peregrinación a la Meca. Entonces yo junto para ir a una peregrinación a la Meca y le pregunto a los miembros de la comunidad, ¿tú ya has ido a la Meca? Sí, ya fui. ¿Irías en mi nombre? Sí, sí. ¿Por qué? Porque la primera regla para eso es que el que va a ir en nombre de uno, previamente ya haya hecho la peregrinación. Si yo me encontrara con alguien que me dice, no, pues es que yo no lo he hecho, no puede ir, el nombre no puede. Entonces tengo que buscar otro que me diga, sí, yo ya la hice, para que yo le diga, ¿podrías ir en mi nombre? O sea, porque la bendición va a pasar, te va a contar a ti, no le va a contar a él. ¿Y en la peregrinación qué es lo que se realiza? ¿Solo oración? Se hace la oración, se hace lo que le llamamos el tránsito entre Safa y Marwa, que representa el hecho de que Agar buscaba un lugar para darle de comer a su hijo. Entonces andaba dando vueltas, y eso es el tránsito entre Safa y Marwa. Estaba buscando un lugar donde encontrar agua y comida. Ese es el tránsito entre Safa y Marwa. El día de Arafat, que representa el día que vamos a estar, que era el día del juicio, y toda la gente va a estar en espera. Eso es lo que se hace en Arafat. Y lo que se hace en el Yamará, que es aventar piedras. Aventar piedras es lo mismo que hizo Abraham cuando iba a sacrificar a su primogénito, Ismael. Nosotros lo consideramos a Ismael porque es el primer hijo, ¿no? Y entonces empezó a susurrar y le dijo que cómo era posible que su creador le dijera que matara a su único hijo, por su único hijo, y agarró piedras y le dijo, vete de aquí, maldito demonio. Y entonces nosotros repetimos esa acción pegándole a las piedras, ¿no? Que sea un objeto de adoración. Te lo digo porque han dicho otras vertientes del cristianismo doctrinal. Es solamente representar ese hecho de aventarle las piedras al demonio. Los monolitos representan el demonio, pero no es el demonio, ¿no? Y el otro es el sacrificio del cordero, que representa normalmente cuando Abraham iba a sacrificar a su primogénito, llegó el ángel Gabriel y le dijo, no lo sacrifiques, sacrifique en su lugar
un cordero, tu Señor solamente te estaba probando que es su fe, ¿no? Y tan determinante fue su fe y la fe de Ismael, ¿no? Que los dos estuvieron de acuerdo. Ismael mismo le dijo: si tu Señor te lo manda, haz lo que tienes que hacer. Y ya cuando le ibas a sacrificar, pues pasó lo que pasó, y le llegó el ángel Gabriel y le dijo: no, era solamente una prueba de tu Señor, sacrifica en su lugar un cordero. Entonces, como te das cuenta, ¿cuál es la analogía en base a Muhammad? Realmente muchas de las cosas no tienen ni siquiera que ver con Muhammad, ni tienen que ver con la Biblia, ¿no? Tienen que hablar con el nacimiento de Ismael, ¿no? y su saciar su sed, ¿no? Realmente eso es lo que buscaban, saciar su sed, ¿no? En el desierto pues había que tomar agua, ¿no? Sea como sea, y de ahí brotó un pozo, el pozo de Samsam, que a la fecha se sigue considerando que es un pozo milagroso. La mujer en la comunidad musulmana. ¿Qué rol juega como educadora? Como la parte que finalmente ratifica la religión, es la que le refrenda a los hijos en ausencia del padre la religión. Bueno, pero hoy en día trabajo y eso, pues sí, la verdad que sí, pero el asunto para ellas es ese. ¿Y usted sabe cómo es que llegó la religión a México? ¿Cómo llegó? El primero que lo mandó, que les pidió que vinieran acá, fue Porfirio Díaz, ¿no? Dijo: está abierto aquí. De hecho, de ahí nació esta colonia, la Santa María de la Ribera, nació precisamente en ese asunto, de invitar a libaneses y a sirios, ¿no?, a que se vinieran a vivir aquí a México, ¿no? Nada más que a ellos sí les quitaron su religión. Sin embargo, pues Alá es el que va abriendo las puertas, ¿no? Si tú me preguntas si hubo proselitismo de parte de los extranjeros, no podían hacerlo. Más bien fueron preguntas de locales, ¿no? Primero, pues la gente que trabajaba dentro de las embajadas, ¿sí? Vamos a hablar del tiempo moderno, que más te puedo explicar, ¿no? Vamos a hablar del tiempo moderno. Lo que empezó a suceder es que había comercio con gente de aquí, ¿no? Y había vecindad con algunas gente de la sociedad mexicana, y ellos fueron los primeros musulmanes, ¿no? Sin una actitud de proselitismo de parte de los migrantes, porque no pueden. Si analizamos nosotros la Constitución, nos dice que extranjeros no pueden hacer proselitismo político ni religioso. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Que ellos se acercaron y dijeron: pues enséñame. Y del enséñame lo tomaron. Ahora bien, en 90 llegamos, ¿no?, varios más entusiastas, ¿no?, a las puertas del lugar donde se reunían, que era dentro de las embajadas, y nosotros sí dijimos: si esto es bueno para mí, pues es bueno para el pueblo de México, ¿no? Porque es nuestro pueblo, y si quieres lo bueno para ti, lo debes de querer para tu pueblo. Y entonces nosotros sí hicimos proselitismo religioso, ¿no? Y invitamos a la gente al Islam, y fue así como empezó a crecer, ¿no? Pero esto no tiene nada que ver ni con el 11 de septiembre, ni con el 11 de marzo, ¿no?, ni con Hamas, ni con Hezbollah, ni con ISIS, ni con Al-Qaeda, ¿no?, ni con el Talibán. Esto no tiene nada que ver con eso. Esto viene de mucho tiempo atrás, ¿no?, de la existencia de musulmanes, y el nivel proselitista viene de finales de los 80, porque hicieron, ¿no?, entre ellos sí llegaron a ser los que ya eran conversos, pues ellos sí podían hacer proselitismo, y
hicieron alrededor de sus familias, ¿no? Y en los 90 nosotros sí hicimos proselitismo ya, invitar a las demás gente, ¿no? Poner lugares de oración, ¿no? Algunos grandes, otros chicos, pero finalmente es lo que hemos venido haciendo hasta hoy en día, que pues abarcamos 27 estados de la República, de los 32, ¿no? En cuanto a lugares de oración, ¿no? Y en los 32 estados hay comunidad. No te voy a decir que hay uno o dos, es comunidad, ¿no? ¿Qué hacen estos lugares donde todavía no hay un lugar de oración? Pues se reúnen hoy en casa de fulanito, mañana en casa de perenganito, al siguiente en casa de sultanito, y así sucesivamente, ¿no? Al rato va a pasar lo mismo que pasó aquí, ¿no? Y que yo vi en algunos estados, ¿no? Es bueno, ya estuvo bien, ¿no? Hay que tener un lugar exclusivo para nosotros, para tener un demos rotando de un lado a otro, ¿no? Y finalmente van a vivir, así como lo hemos venido viendo nosotros, ¿no? Aquí en Ciudad de México y otros en diferentes estados, en Guadalajara, en Monterrey, en Quintana Roo, en Baja California, en Veracruz, ¿no? En Oaxaca, o sea, la comunidad crece. Y de manera exponencial. Es decir, si hoy hay 2, mañana hay 4, y luego 16, así sucesivamente. O sea, la comunidad no ha crecido de manera multiplicada, hoy 1, mañana 2, 3, 4, no, ha crecido de manera exponencial. ¿Hay algo más que le gustaría agregar? Sobre el asunto, algunos han llegado porque les dejan un trabajo sobre la materia, sobre la religión, ¿no? Algunos han llegado porque quieren aprender el idioma, ¿no? Otros han llegado porque están haciendo una tesis profesional, ¿no? Sobre derecho, filosofía o alguna otra cosa, ¿no? Hasta han llegado del Cook, del cine, también llegaban, precisamente porque los traen movidos en las escuelas, y finalmente quien capta algo, ¿no? Ya después viene, después de haber terminado su trabajo, y dice, yo quiero ser musulmán, ¿no? Entonces eso también ha sido un factor. El otro factor, pues los que llegamos tuvimos hijos, ¿no? Los que llegaron antes, pues ya estos son abuelos, entonces pues, el número de musulmanes se ha multiplicado por ahí. Y hoy en día, pues también lo que ayuda mucho es el internet, ¿no? La televisión, con su ponernos en mal, ¿no? Alguien dice, a ver, ¿qué tal tirria con esta religión? Déjame ver qué onda. Llegan, se dan cuenta que no es lo que les estaban enseñando en la televisión y toman el Islam. Ha habido gente, no sé si lo han sabido, de la jerarquía católica, de la jerarquía cristiana ortodoxa, de otras vertientes del cristianismo y del budismo y del judaísmo, que han dicho, quiero ser musulmán, y lo han hecho. Precisamente por lo que comentábamos hace rato, aquí no hay un límite de espacio geográfico, ¿no? Tú no naciste en una familia musulmana, ¿cómo te atreves a ser musulmán? Eso aquí no existe, es todo lo contrario, ¿no? ¿Quieres ser musulmán? Bueno, las reglas son estas, ¿estás de acuerdo? Sí, cumplir con los 5 pilares, cumplir con la creencia islámica, si estás de acuerdo, exactamente, pues sí, puedes ser musulmán, ¿no? Sin importar si tienes o no tienes raíz árabe, ¿no? Bueno, sería todo. Le agradecemos mucho su tiempo No, y le agradecemos el que se haya abierto sobre su vida tanto personal como religiosa. no hay de qué. Muchas gracias.